Buenas a todos, bienvenidos a este tutorial de gases número 4, la cuarta parte. Aquí vamos a resolver el problema 14 y el problema 16 de la guía, que se relacionan con qué, parte de la teoría que ustedes han estudiado en el libro. Mezcla de gases, es decir, ley de Dalton, presiones parciales, fracción molar, todo eso es lo que ustedes tienen que conocer, y también el ejercicio 16 en particular con estequiometría de gases, es decir, habrá una relación entre lo que ya resolvieron en la guía anterior de estequiometría y esta guía nueva de gases donde aplicamos todas las leyes que rigen el comportamiento de los gases. Vamos a ver. Bueno, comencemos por el ejercicio número 14, donde tenemos un recipiente cerrado con una mezcla de gases: oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Para cada uno tenemos la cantidad de moles presentes en esa mezcla y la presión total del sistema, que es de 2,4 atmósferas. Y debemos calcular la presión parcial de cada uno de los gases que forman la mezcla. En este tipo de problemas vamos a sacar de la consigna los datos y también las incógnitas, pero es importante que reconozcamos qué leyes debemos aplicar, es decir, qué ecuaciones de las que disponemos vamos a poder aplicar. En este caso estamos hablando de mezcla de gases. Entonces eso también pasa a ser un dato porque nos va a orientar a cómo vamos a resolver este ejercicio. Tenemos 4,3 moles de oxígeno, 2,6 moles de dióxido de carbono, 6,7 moles de monóxido de carbono y tenemos la presión total del sistema. Esos son nuestros datos. ¿Qué sabemos respecto de la mezcla de los gases? Sabemos que las mezclas de gases forman sistemas homogéneos, es decir, se mezclan completamente, no puedo distinguir un gas de otro. Además sabemos la ley de Dalton, conocemos que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales. A partir de la ley de Dalton se deduce otra ecuación matemática que es la siguiente, que ustedes deberían conocer: presión parcial de un gas, en este caso está escrito así, como presión de parcial del gas A, es igual a su fracción molar, es decir, a la fracción molar del gas A, por la presión total del sistema. Ahora, ¿tengo fracción molar? No. Lo que yo tengo es moles. ¿Y qué es la fracción molar? Lo dice la palabra misma. Es una fracción, matemáticamente, fracción, donde voy a hacer una fracción entre moles. Fracción molar. Moles de A sobre moles totales me va a dar la fracción molar del componente A. Si yo no tengo los moles, otra fórmula que ya deberían manejar ustedes por la guía de estequiometría es que yo, para calcular moles, tengo que hacer masa dividido masa molar o peso molecular. Les recomiendo que luego de resolver el ejercicio 14, también hagan el ejercicio 5 de los ejercicios propuestos, que es similar a este, aunque no igual. Una forma ordenada para poder resolver este ejercicio es haciendo una tabla de resultados. En ella vamos a colocar los gases que componen la mezcla, los moles presentes de cada uno de los gases y luego la fracción molar que vamos a calcular con la fórmula correspondiente y la presión parcial que vamos a calcular con la fórmula correspondiente. Vamos a ver. Tenemos entonces los gases: oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, y de cada uno la cantidad de moles de ellos. Para calcular la fracción molar, yo voy a tener que hacer moles de uno de los componentes gaseosos sobre moles totales. Por lo tanto, necesito la sumatoria de todos los moles. Por lo tanto, aquí en esta columna sumo todos los moles, tengo los moles totales. Ahora simplemente voy a, para cada gas, sustituir en esta fórmula. Fracción molar del oxígeno: 4,3 moles sobre 13,6 moles. Simplifico unidades, fíjense que la fracción molar es adimensional, no tiene unidad, y obtengo mi resultado.
0,316. Para que la respuesta le coincida con lo que dice el ejercicio, tendría que redondear a la segunda cifra decimal. Como después del 1 sigue un 6, es decir, 5 o mayor, ese 1 pasa a ser un 2. ¿Sí? Me queda 0,30. Vamos completando la tabla, fracción molar del oxígeno, y ahora pasamos al dióxido de carbono. 2,6 moles dividido número de moles totales. Simplifico, obtengo mi resultado, redondeo. Y ahora sí, continuamos. Sigo completando la tabla y paso al monóxido de carbono, donde voy a simplemente colocar los moles de monóxido de carbono, realizo mis cálculos, simplifico mis unidades, redondeo, me queda 0,49. Completo 0,49. Debido a que justamente es una fracción de moles donde yo tengo todos los componentes, esto va entre 0 y 1. La sumatoria me tiene que dar 1 o aproximadamente 1, ¿sí? Me puede dar 0,99, 1,1. Esto me sirve para corroborar los cálculos que yo haya realizado. No significa que el ejercicio esté completamente bien. Ya vamos a hablar un poco de eso enseguida. Pasemos ahora al cálculo de la presión parcial. Tenemos acá la fórmula, simplemente empezamos a completar según el caso. Presión parcial del oxígeno. Tengo que hacer fracción molar del oxígeno por presión total. Entonces voy a sustituir. Mi fracción molar para el oxígeno es 0,32. La presión total 2,4 atmósferas, que era dato que estaba presente en la consigna. Calculo y obtengo mi resultado. 0,768 atmósferas. Sigo completando mi tabla con los resultados. Paso al siguiente, dióxido de carbono. Necesito la fracción molar y calculo. Fracción molar por presión total. Obtengo que la presión parcial del dióxido de carbono es 0,456 atmósferas. Pasemos al monóxido de carbono. Necesito la fracción molar del monóxido de carbono, 0,49. Reemplazo y calculo. 1,176 atmósferas. La sumatoria de todas las presiones parciales, si aplico la ley de Dalton, debería darme 2,4 atmósferas, que es la presión total. O aproximadamente eso puede variar según el redondeo. Tengan en cuenta en este ejercicio que ¿dónde puede haber errores? En el parcial muchas veces no colocamos la fórmula del compuesto y esto en lugar de moles puede estar en gramos o podría estar en gramos. ¿Qué sucede si yo hago mal la fórmula? Por ejemplo, si yo tengo 32 gramos de oxígeno y yo considero que el oxígeno es diatómico, me voy a la tabla, calculo, van a ver que 32 gramos de oxígeno diatómico es un mol de oxígeno. Ahora, si yo no tuve en cuenta que el oxígeno es diatómico, voy a hacer mal este cálculo y voy a poner 2 moles de oxígeno. Y ahí esta suma me va a dar otra cosa y voy a estar aumentando la proporción de oxígeno en la mezcla. Por lo tanto, la presión parcial de ese oxígeno me va a dar un resultado mayor. Y ese es el error más común que tienen ustedes en el parcial. Pasamos ahora sí al ejercicio 16, donde tenemos un recipiente con un volumen de 1,97 litros, donde se introducen 2,37 gramos de nitrato de amonio sólido. Se calienta a 250 grados centígrados para que ocurra la descomposición. Tenemos la reacción química y nos pide calcular presión total y parcial de cada gas al completarse la reacción. Y en el punto B, si el rendimiento de la reacción es del 90%, calcule la presión total a la misma temperatura. Bien, tanto la consigna como las incógnitas o las preguntas nos dan una idea de qué tipo de problema nos vamos a enfrentar. Vamos a tener que aplicar la ley de Dalton, vamos a tener que calcular presiones parciales, pero también vamos a tener que aplicar estequiometría. Lo primero que debemos hacer es imaginarnos este sistema cerrado donde tenemos un recipiente de 1,97 litros.
Y tenemos acá dentro de los datos estos 2,37 gramos de nitrato de amonio. Y aquí viene la primera pregunta, si estos 2,37 gramos de nitrato de amonio van a responder a las leyes de los gases, si van a responder o yo puedo aplicar esas ecuaciones que hemos estado aprendiendo. Claramente, lo primero que tengo que tener en cuenta es que es un reactivo y que está en estado sólido. Entonces, yo debería imaginarme algo como esto, un sistema cerrado donde yo voy a poner el sólido, ese sólido se va a calentar porque lo voy a llevar a 250 grados y además se va a descomponer, generando estos dos productos. En las reacciones químicas no siempre se va a dar esto. Si yo tuviera un reactivo químico en estado gaseoso y quedara en exceso, eso sería otra cosa, porque quedaría algo de esto. En este caso, estos 2,37 gramos de nitrato de amonio, por cómo está escrita la consigna, me está dando a entender que se descomponen completamente, es decir, desaparecen completamente. Y además, por estar en estado sólido, no responden a las leyes de los gases. Entonces, no van a ser parte de mi mezcla de gases que responda a las leyes de los gases y genere presión parcial y total. Ahora, ¿qué va a pasar con los productos? Ambos productos, tanto el monóxido de nitrógeno como el agua, están en estado gaseoso. Esos dos productos son los que van a estar al final de la reacción, cuando se complete, como bien lo dice la pregunta del punto A, al completarse la reacción, en estado gaseoso. Fíjense, voy a tener dos sustancias en estado gaseoso mezcladas homogéneamente, donde el sólido no va a estar más y estas son las que van a conformar mi mezcla gaseosa. Es importante imaginárselo o tratar de verlo o dibujarlo de alguna manera. Puede ser que en algún caso o en algún ejercicio a mí me quede un reactivo en exceso en estado gaseoso. Si me queda un reactivo en exceso en estado gaseoso, ese también va a formar parte de la mezcla y va a generar su presión parcial y va a ser parte componente de esa presión total. Pero en este caso no sucede eso. Van a verlo seguramente en algún otro ejercicio. Ténganlo en cuenta. Ahora sí podemos pasar entonces a realizar el punto A, una vez que hemos analizado cómo es este sistema. Bien, arranquemos con el punto A. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el volumen del recipiente cerrado, 1,97 litros, la masa de reactivo, nitrato de amonio sólido, 2,37 gramos, y la temperatura, 250 grados centígrados. El punto A nos pide presión total y parcial. Como ya vimos, en el sistema que armamos recién, la mezcla va a estar compuesta por monóxido de nitrógeno y agua en estado gaseoso. Estos dos gases van a tener cada uno su presión parcial. Por lo tanto, si yo determino la presión parcial de cada uno, puedo aplicar la ley de Dalton y determinar la presión total, haciendo la sumatoria de las presiones parciales. Ahora, ¿cómo puedo averiguar la presión parcial de cada uno de los gases? Teniendo el volumen del recipiente, la temperatura a la cual se encuentran esos gases y conociendo el concepto de presión parcial, yo puedo utilizar la ecuación del gas ideal. Despejo la presión y me queda igual a número de moles por R por T sobre B, donde R era la constante de los gases, o sea que es un valor que ya tengo, T es la temperatura, ya la tengo, solamente quedaría convertirla a Kelvin, porque R está en Kelvin, y el volumen que corresponde al volumen del recipiente. Ambos gases van a ocupar todo el recipiente, van a estar mezclados de manera homogénea que ambos van a ocupar todo el volumen disponible. Para sacar la presión parcial del monóxido de nitrógeno, entonces yo el único valor que tendría que colocar serían los moles de ese gas. Si yo coloco los moles del monóxido de nitrógeno, la presión parcial va a ser del monóxido de nitrógeno. Y ya vamos a ver que si coloco la del agua, me va a dar la presión parcial del agua. Entonces, lo único que me falta a mí como dato son los moles de cada uno de los gases. ¿Cómo lo puedo averiguar? Y ahí sí
vamos a aplicar la estequiometría a partir de la ecuación química. Como yo tengo masa en mis datos en relación al reactivo sólido, acá arriba voy a calcular masa. La ecuación me dice 1 mol de nitrato de amonio. Esta ecuación ya está balanceada. Entonces, 1 mol de nitrato de amonio corresponde a 80 gramos de nitrato de amonio. Como lo que yo requiero para completar esta fórmula son moles, directamente voy a utilizar moles. ¿Podría calcularlo en gramos? Lo puedo calcular en gramos y después voy a calcular los moles dividiendo por el peso molecular. No hay ningún problema, lo puedo hacer de distintas maneras a este ejercicio. Entonces ahora sí hago la regla de 3 y digo 80 gramos de nitrato de amonio van a generar 1 mol de monóxido de nitrógeno. Si yo coloco a reaccionar 2,37 gramos de nitrato de amonio, X. Resuelvo la regla de 3 y eso me da como resultado 0,0296 mol de monóxido de nitrógeno. Paso a los grados centígrados a Kelvin, sumando 273, y ya puedo completar la ecuación del gas ideal para calcular la presión parcial del monóxido de nitrógeno. Y acá coloco los moles de la sustancia. La ecuación con toda su unidad, atmósfera por litro sobre Kelvin mol, y simplemente los números los resuelvo, es una multiplicación y una división, y resuelvo las unidades. Fíjense que tengo mol dividido mol, simplifico. Kelvin dividido Kelvin, simplifico. Y me va a quedar atmósfera por litro sobre litro. Simplifico litros, me queda la presión expresada en atmósferas. 0,645. Pasamos ahora a repetir el proceso para calcular la presión parcial del agua en estado gaseoso. Fíjense que ya tenemos el resultado del monóxido de nitrógeno, su presión parcial. Lo único que yo requiero ahora son los moles de agua en estado gaseoso. Vuelvo a hacer la estequiometría. 80 gramos de nitrato de amonio producen 2 moles de agua. Por lo tanto, 2,37 gramos de nitrato de amonio, X. Calculo, reemplazo la ecuación del gas ideal, resuelvo las unidades y obtengo mi resultado. 1,289 atmósferas de presión parcial del agua. Tengo ya las dos presiones parciales de esos dos componentes de mi mezcla gaseosa como resultado de esta reacción química. Por lo tanto, ya puedo aplicar la ley de Dalton y realizar la sumatoria de presiones parciales y obtener la presión total, que en este caso va a ser 1,934 atmósferas. Bien, vamos a pasar al punto B. Si el rendimiento de la reacción es del 90%, calcule la presión total a la misma temperatura. O sea, en este caso yo lo único que debo tener en cuenta es el rendimiento de la reacción. ¿Qué era el rendimiento? El rendimiento siempre está relacionado a un resultado, a lo que se produce. Cuando hablamos, por ejemplo, del rendimiento académico, estamos hablando de las notas que se saca un alumno. Si decimos que un alumno tiene un buen rendimiento académico es porque tiene buenas notas, buenos resultados. Si digo que una inversión económica tiene un alto rendimiento es porque me va a generar mucho dinero. En este caso, cuando hablamos de ecuaciones químicas, el rendimiento también aplica a los resultados o a los productos, ¿sí? Es por eso que se escribe sobre la flecha, porque el rendimiento va a generar un efecto sobre todos los productos. Entonces, si esta reacción tiene un 90% de rendimiento, me va a afectar a los dos productos. Y significa que esos dos productos van a rendir al 90%. Pasemos a los datos. Tengo los mismos datos y ahora también tengo los moles que se van a producir, que representarían mi rendimiento teórico. Es la cantidad teórica que debería producirse. Para calcular el rendimiento real, yo puedo usar la fórmula, como ya vieron ustedes en la guía de estequiometría, o también lo puedo hacer por regla de 3, que es básicamente lo que yo quería mostrarles en esta diapositiva. Fíjense, lo puedo hacer de esta manera sencilla como porcentaje. 100% va a ser la cantidad máxima, es
lo teórico. 100% tantos moles de monóxido de nitrógeno. Es el resultado obtenido del punto A. Son 0,0296 moles de monóxido de nitrógeno. El 90%, que es lo que yo voy a obtener realmente, X. Y ahí voy a obtener mi resultado al 90% del rendimiento. Aplico lo mismo para el agua en estado gaseoso y obtengo 0,0533 moles de agua. ¿Qué me queda por hacer? Calcular la presión total. Ahora, como el punto B solo me pide la presión total, también quería mostrarles esto otro. Yo puedo, como es solo presión total, aplicar la ecuación de esta manera. Presión total, en lugar de hacer por partes, yo pongo la sumatoria de moles, es decir, los moles totales, y me va a dar la presión total. Entonces, para ahorrarme varios pasos, lo que hago es sumar los moles y obtener los moles totales. Aplico la ecuación del gas ideal con los moles totales y obtengo como resultado la presión total. Resuelvo las unidades y me da la respuesta B. Presión total 1,74 o 740 atmósferas de presión cuando el rendimiento es del 90%. Se puede resolver de una manera más sencilla, pero yo quería mostrarles acá otra forma de aplicar rendimiento con regla de 3 y otra forma de calcular la presión total sumando todos los moles de mi mezcla gaseosa y utilizando la ecuación del gas ideal. Verán ustedes qué otra forma se puede hacer con menos pasos, aplicar el rendimiento ese del 90% para calcular la presión total. Nos vemos en la próxima.